Imaginemos, solo por un momento, un lugar cuyos habitantes padecen graves trastornos psicológicos. Han quedado ciegos, sordos y constantemente están enfermos. El paisaje que los rodea lo integran altas montañas de basura, valles de cadáveres, así como lagos alimentados de desechos nucleares. No existen los árboles. Algunas veces suele caer lluvia ácida y casi nunca sale el sol. El agua potable es imposible de encontrar. Pensarán que esto es el argumento de una película taquillera, pero no es así. Este patético cuadro será el hogar que en un futuro heredaremos a nuestros hijos. En 1984, la NASA informó de una reducción del 45% de la capa de ozono en la atmósfera de la Antártida. Para 1985, tan solo un año después, la reducción era ya del 69%. El orificio ha crecido grandemente y ahora su extensión puede ser comparable a la superficie territorial de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta reducción del ozono permite que más radiación ultravioleta alcance la superficie terrestre y se presenten efectos negativos en la salud humana y en los ecosistemas. El 15 de noviembre de 2022, la población mundial alcanzó la cifra de 8.000 millones de personas y posiblemente para el año 2080 nos habremos duplicado, ya que se sumaron 1.000 millones de personas en tan solo 11 años. Este crecimiento desenfrenado de la población significa la pérdida de millones de hectáreas destinadas a la producción de alimentos, para convertirlos en bosques de asfalto, en la creación de más industrias, en el aumento del número de automóviles y por ende en mayor contaminación ambiental. El mundo era un paraíso, hasta que apareció el más poderoso depredador que existe, el hombre. Desde su aparición sobre la faz de la Tierra, ha desafiado las leyes de la naturaleza, tratando de minarla a toda costa, de moldearla y de adaptarla a su forma de vida, y no de ser él quien se adecue a sus leyes, como lo hace el resto de los seres vivos. En su cruenta batalla contra la naturaleza, ha logrado extinguir a más de 3.600 especies de animales entre aves y mamíferos, y amenaza con extinguir 600 especies más. Está haciendo de los ríos, lagos y mares captadores de desechos industriales, drenajes a cielo abierto que reciben los desperdicios domésticos, sobrepasando su capacidad de autodepuración, destruyendo las especies acuáticas cuya desaparición pone en peligro el equilibrio ecológico, favoreciendo la fácil reproducción de animales indeseables como los roedores, cucarachas, moscas, mosquitos y demás bichos portadores de graves enfermedades para el hombre mismo, quien para defenderse de la infestación hace uso de plaguicidas, herbicidas e insecticidas, los cuales, además de contaminar el suelo con sustancias tóxicas que se acumulan en los vegetales y animales que más tarde serán platillo del hombre y que muchas veces llegan a causarle la muerte. Vale la pena recordar la triste experiencia vivida en Indonesia y los Estados Unidos con el uso de un pesticida utilizado a mediados del siglo XX para el control de plagas en la agricultura y para combatir las enfermedades transmitidas por insectos, el denominado DDT, por sus siglas del diclorodifeniltricloetano, que fue dado a conocer como el mejor insecticida para combatir a los mosquitos transmisores del paludismo. Efectivamente, lograron disminuir a los anofelinos, pero en su lugar se infestaron de moscas intoxicadas que fueron banquete de lagartos y ranas que murieron intoxicadas por la concentración de DDT en sus cuerpos. Estos cadáveres fueron a su vez alimento de gatos, zopilotes y demás animales que también murieron por la intoxicación. Se observó cómo el veneno se iba concentrando a medida que se transmitía de especie en especie hasta llegar a afectar al hombre. Hemos declarado una franca guerra al planeta y parece ser que no pararemos hasta su exterminio, ya que para el hombre unas cuantas horas son suficientes para destruir lo que a la naturaleza le ha costado más de 500 años.
además de la ardua y constante labor de lombrices, hormigas, ácaros, billones de hongos y bacterias que con su digestión ventilan los suelos, mezclan la materia orgánica con partículas minerales para transformar el nitrógeno en nitratos, logrando con ello formar tan solo 3 centímetros de tierra. La población actual mayor de 18 años, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría del Medio Ambiente, presenta una reducción importante de la agudeza visual bastante alarmante, resultado de las tolvaneras y de la polución ambiental, además de que el ruido estridente con que se vive, sobre todo en las grandes ciudades, acabará por dejar sordos para antes del 2050 a la cuarta parte de la población que habita las grandes urbes, mientras el resto sufrirá de constantes trastornos de los conductos auditivos y problemas nerviosos. Las enfermedades respiratorias es otro grave problema a combatir. Estamos sufriendo los estragos que dejó la pandemia del COVID-19. Sin embargo, seguimos agregando más plomo a nuestra atmósfera mediante la combustión de gasolina, de los aceites minerales y del carbón que se utiliza en la industria para la producción de energía y que arrojan como desechos grandes cantidades de dióxido de azufre, que al combinarse con el oxígeno y la humedad dan origen a los aerosoles de ácido sulfúrico, mejor conocido como smog. La práctica de la quema de basura que consume grandes cantidades de oxígeno y predispone la inversión térmica por la liberación del dióxido y monóxido de carbono, este último, un auténtico veneno que al reaccionar bioquímicamente con la hemoglobina, sustancia que se encuentra en la sangre para transportar el oxígeno, forma un compuesto llamado carboxihemoglobina que impide que el oxígeno llegue adecuadamente a los tejidos de nuestro organismo. En la Ciudad de México, décima ciudad más poblada del mundo, con aproximadamente 21 millones de habitantes, se registran constantemente altos índices de contaminación ambiental, a pesar de haber implementado programas encaminados a disminuir la inversión térmica. No ha sido posible controlar el deterioro, entre otros por el incremento de un 45% de vehículos tan solo en la última década, lo que representa 1.4 vehículos de motor por cada habitante de la ciudad. Finalmente, Hiroshima y Nagasaki son los mejores ejemplos que se pueden citar para conocer el peligro que corre la humanidad ante los efectos de las radiaciones, y a pesar de que en 1963 se firmó el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, muchos países siguen llevándola a cabo, sin contar los accidentes nucleares como los de Chernobyl en 1986 y Fukushima en el 2011, que provocaron la liberación de grandes cantidades de material radioactivo, causando daños duraderos en la flora, la fauna y la salud humana. Por ello, es necesario poner una luz roja a estas grandes potencias si queremos evitar el exterminio. La naturaleza es sabia y no perdona. No podemos darnos el lujo de cometer otro error como el de 1942 con el uso del DDT, o como los de 1986 y 2011 en Chernobyl y Fukushima. Tampoco podemos permanecer pasivos ante la agonía del globo terráqueo. Es un llamado de alerta. Aún estamos a tiempo. Hagámoslo por las generaciones futuras, pues ellos son nuestros hijos. Salvemos el tercer planeta.